¿Sabías que aunque en español, digamos, para hablar de profesiones, yo soy profesor o él es dentista, en inglés no podemos traducirlo literalmente como I am teacher o he is dentist? Nos falta una pequeña palabra que va a hacer que nuestro inglés suene de una manera correcta. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase número 4. Vamos a ver esa palabra que nos falta, ese pequeño artículo, y vamos a trabajar con las profesiones más comunes que tenemos que conocer en inglés. Así que empezamos con la clase número 4. En esta clase vamos a ver esa pequeña palabra que necesitamos para sonar correcto a la hora de hablar sobre las profesiones en inglés. En esta cuarta clase vamos a ver una serie de profesiones que son comunes, que son las primeras que debemos aprender cuando estamos aprendiendo inglés, que vais a tener abajo en el enlace donde está el PDF con las actividades de esta sesión. Vais a tener también esa lista en inglés y en español para que podáis ir aprendiéndolas. Aquí tenemos las palabras que nos hacen falta para hablar de profesiones, las palabras a las que hacía referencia antes. A y an, ¿vale? Luego tenemos aquí también the, que lo vamos a explicar después, pero las esenciales serían estas dos. Y vamos a ir a ver qué significan y cómo se utiliza cada una de ellas. Lo primero que tenemos que saber es que tanto a como an se traduce como uno o una, ¿vale? Y estos serían lo que conoceríamos como los artículos indefinidos. Estos artículos los utilizamos para hablar, además de sobre profesiones, para hablar de sustantivos contables cuando hablamos de ellos en singular, cuando me quiero referir a una cosa, y también cuando queremos hablar sobre algo genérico o que no conocemos, ¿vale? Por ejemplo, si vamos a hablar sobre que ha pasado un autobús, el cual yo no sé qué autobús era, ni sé a dónde va, pues utilizaríamos a, porque es un autobús en general, ¿vale? No es relevante qué autobús era o no lo conozco. Entonces, si ambos significan uno o una, ¿qué diferencia hay entre a y an? Pues es muy sencillo. El uso lo va a determinar la palabra, el sustantivo que viene después, que yo voy a utilizar detrás. Por ejemplo, antes decía I am teacher, no podemos traducirlo así. Tenemos que añadir ese artículo. En este caso diríamos I am a teacher. Y en el caso de an, lo utilizaríamos, por ejemplo, para decir he is an engineer. ¿Qué diferencia tenemos si es la misma traducción aquí de a y an? Como os he dicho antes, la palabra, el sustantivo que va después. Y esto se tiene en cuenta a nivel sonoro. ¿Por qué? Si la siguiente palabra comienza con un sonido consonante, se pone a. Si la siguiente palabra comienza con un sonido vocálico, utilizamos an. He is an engineer, para evitar decir he's an engineer, ¿vale? Es todo a nivel sonoro, lo que tenemos que tener en cuenta para utilizar uno u otro. El significado y los usos son exactamente los mismos. La única diferencia es esto que acabamos de ver. Ahora pasaríamos a ver el siguiente, the. Vale, the. ¿Cómo lo traduciríamos a español? Pues the significaría el, la, los o las. Es decir, cualquiera de estas cuatro palabras en inglés se traduce como the. Este de aquí sería artículo definido y se utilizaría cuando hablamos específicamente de algo que conocemos, ¿vale? O de algo en específico. No es lo mismo decir quiero hablar con un profesor, es decir, me vale hablar con cualquier profesor me puede resolver la duda, o quiero hablar con el profesor. En ese caso estoy haciendo referencia a un profesor en concreto. Pues si yo voy preguntando porque tengo una duda sobre el área de inglés y yo digo que quiero hablar con el profesor, se da por entendido que quiero hablar con el profesor de inglés. Esa sería la diferencia entre decir I am a teacher o I am the teacher.
¿vale? Aquí estamos haciendo referencia a soy el profesor. Si alguien me pregunta, quiero resolver una duda sobre el área de inglés y yo digo I am the teacher, se entiende que soy el profesor del área de inglés. Entonces, la oración la haríamos I am the teacher. Esa sería la diferencia. Con esto ya tenemos los artículos vistos. Ahora vamos a ver cómo hablar utilizando todo esto de las profesiones y vamos a ver si esto lo utilizamos siempre o no, porque hay unas pequeñas excepciones que son lógicas y que vais a entender enseguida. Bien, vamos a ver un pequeño contexto en oración de lo que hemos explicado ahora, el uso de a y an, y después haremos ese pequeño matiz con the. Aquí tenemos varias oraciones donde tenemos un hueco para completar con a o an. Bien, vamos a ir oración por oración. I am, en este caso la siguiente palabra comienza por un sonido consonántico, un sonido de consonante, con lo cual utilizaríamos a. La segunda, fijaos, you are firefighters. Aquí depende si utilizamos en singular o en plural. En este caso yo lo he utilizado como si fuese vosotros, por eso firefighters está en plural. Con lo cual, yo aquí teniendo en cuenta que esto es plural, podría utilizar a o an. En este caso no. ¿Por qué? Porque recordad que a o an se traduce como un o una, ¿vale? Entonces, yo no puedo decir vosotros sois un bomberos, ¿vale? En este caso se traduciría tal cual, you are firefighters, sin poner aquí ningún artículo, porque en plural hemos dicho que a y an se utiliza para referirnos a sustantivos en singular, con lo cual aquí no se pondría. Se podría poner the, efectivamente. You are the firefighters. Vosotros sois los bomberos. Si yo lo pusiera en singular, si en vez de poner you con el sentido de vosotros, pusiera you con el sentido de tú, y pusiera el sustantivo en singular, sí que podría poner a. La siguiente palabra empieza por consonante. You are a firefighter. La tercera, he, she, it, is. Pues en este caso, como es en singular, sí que voy a poder utilizarlo. ¿Cuál de los dos? Pues el siguiente sonido es un sonido vocálico, con lo cual tendríamos he's an architect. Estos dos casos de aquí, we y they, relacionado con lo que hemos hablado antes, son en plural. ¿Puedo utilizar a o an? No. No puedo decir nosotros somos un policía o ellos son un conductor de autobuses, ¿vale? ¿Podemos utilizar the? Sí, podemos utilizarlo. We are the police officers. Somos los policías, ¿vale? The lo podemos utilizar en cualquiera. El que no podemos utilizar en cualquiera es este porque solo hace referencia al singular. The hacía referencia tanto el, la, como los y las. Si yo, en este caso, quitara el plural y estos pronombres fuesen singulares, sí, podría utilizar a o an. Entonces puedo dejarla tal cual o puedo poner the, dependiendo si nos referimos de manera más específica o de manera más genérica. Por otro lado, si yo quiero ponerlo en negativo, como vimos en las clases anteriores, con el verbo to be, lo único que tengo que hacer es la forma negativa que ya vimos. I am not a teacher. You are not a firefighter. O you aren't a firefighter. He is not an architect. O he isn't an architect. We are not the police officers. O we aren't the police officers. Y con they ocurriría lo mismo. Y hasta aquí la clase número 4, espero que os haya resultado muy útil. Dejadme en comentarios si habéis sabido en qué oraciones podemos utilizar a o an, dejadme vuestras dudas y os reto también a que me pongáis alguna oración hablando sobre vuestra profesión o profesión de alguien que conozcáis para poner en práctica esto de aquí. Recordad que tenéis en la descripción el PDF con las actividades y el vocabulario de esta sesión y nos vemos en la siguiente clase.